Muchas gracias, Mati. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Iris, me especializo, o sea, soy una artista dentro del campo de las artes electrónicas, puntualmente hago live coding, que es una práctica audiovisual con código en tiempo real, basado en tecnologías libres y que tiene mucho foco en el humano como centro de la tecnología. Ya les voy a hablar un poco más de eso cuando llegue el momento, pero estoy muy contenta de estar acá, me parece súper importante, qué lindo estar colaborando con un centro cultural de Santa Fe, y bueno, nada, gracias. Bueno, extiendo un montón de agradecimiento a Demos y a todos quienes nos acompañan. La verdad que está buenísimo. E importante que también que tejamos redes para tratar estos temas. Es muy importante que sea también colectivamente. Yo acá tenía un poquito de presentación. Quizás tire algún keyword en especial para nutrir preguntas que pudiera haber. Contento de responder cosas relacionadas a psicología, a parte técnica de Machine Learning. Bueno, y también como comentaban, también soy músico, así que, bueno, hay una relación extra con la cultura. Bueno, vamos a primero hacer una rápida introducción de la IA en general y después adentrarnos más en temas relevantes relacionados a la cultura y el arte. Para dar una definición rápida, una que me gusta es la de Asimov, que dice que la IA es cualquier dispositivo que en el pasado asociamos solo con la inteligencia humana. Cosa que, bueno, es una definición graciosa porque no define demasiado, básicamente lo define en relación a lo que uno quiera que sea la inteligencia artificial. Básicamente, algo pasa sería cuando se le asocia una cualidad humana. Significa que cuando se considera que hace algo para lo cual se requería inteligencia humana, pero bueno, así fue que se fue moviendo la vara. Entonces, una calculadora, seguro cuando arrancó, cuando apareció, también lo fue, y uno se puede plantear estas preguntas, y pasó con cosas menos obvias como la calculadora, como fue con el caso del ajedrez, famoso Kasparov y Deep Blue, hace ya unas 3 décadas, que se pensaba que resolver el ajedrez era una gran destreza intelectual que implicaba una verdadera inteligencia artificial para resolverla. Y una vez que se resolvió ese problema, se dijo, bueno, no era para tanto, en realidad era solo esto algoritmito, entonces no es verdadera inteligencia artificial. Y así se sigue corriendo la vara hasta un punto donde ya no se sabe muy bien si se pasó con esa vara el objetivo. Y me interesaría también escucharlos a ustedes, quizás al final dejamos más preguntas al respecto. Igual sí me gustaría hacerles una pregunta ahora, que les voy a pedir que respondan en el chat, que es la siguiente. ¿Piensan que hay algo que la IA nunca vaya a poder hacer? Y si sí, ¿qué sería? Así que ahí los leemos en el chat. Sentir. Nada, no vale decir esa primero. No, está muy bien. Eso, bueno, sentir es una que tiene como su propia categoría, que está íntimamente relacionada a la conciencia, al experimentar el universo. Y bueno, y ahí nos vamos rápidamente a quizás la pregunta más grande abierta que tenemos como humanos, que es, bueno, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo podemos saber si el otro también es consciente? Viejo problema dualista de Descartes. Sí, eso es algo bastante abierto. Pero bueno, básicamente la conclusión de este ejercicio, que ha dicho, vamos a algunas respuestas, sería que básicamente todo lo que no es esa respuesta, sabemos que lo va empezando a hacer cada vez mejor. Y veremos algunos ejemplos de eso. Entonces, por ejemplo, tomemos lo que dice Patricia, empatía genuina. Eso es muy interesante, porque empatía se puede descomponer en varios elementos. Entonces, en la psicología se habla de, por ejemplo, teoría de la mente afectiva, por ejemplo, que es poder entender las emociones de los otros, lo que le estaría pasando. Eso sabemos que es algo que la IA hace muy bien. Estamos spoileando una filmina de más adelante. Así que, por ejemplo, entender las emociones lo hace muy bien. Pero, bueno, sentir ahí es lo que todavía no, pero podría demostrar mucha empatía en el sentido de responder a las emociones del otro a través de entender las emociones, aunque no las sienta. Resolver la complejidad. Bueno, ahí preguntaría qué es la complejidad, lo que llamamos piel. Me gusta. Bueno, ahí podemos profundizar después debatiendo un poco en eso. Soñar también es interesante. Básicamente, cuando podamos precisar qué queremos decir con algo, va a ser el momento donde podemos diseñar una guía que lo haga. Entonces, si hablamos de soñar, por ejemplo, podemos también darle distintos entendimientos a qué es soñar desde la psicología cognitiva o computacional,
en el sentido de que soñar, bueno, ahí los psicoanalistas vayan de a uno, vamos ahí, no abramos ese debate más del sueño con otras dimensiones, pero en principio soñar en el sentido de un reprocesamiento de la información que se va acumulando durante el día, por ejemplo, lo onírico como un correlato de ese procesamiento, que al menos sabemos que tiene esa función, el sueño. Eso es algo que se puede otorgar a la inteligencia artificial. Se hicieron algoritmos de inteligencia artificial que buscaban copiar estos principios, que haya un proceso de entrenamiento inicial y que después, sin un input externo, la red neuronal reprocese lo aprendido y siga su aprendizaje a través de esa reelaboración inconsciente. Así que en ese sentido se podría hacer que ellas sueñen al día de hoy, ¿no? Por eso depende también de cuánto podemos efectivamente operacionalizar. Crear vida, interesante, ser humana, también, ese es un gran punto, también el ser humano. Y llevémonos ese punto para el debate del final, en relación a qué es el arte, ¿no? Me parece que ese va a ser un punto importante, porque puede ser mejor que nosotros en muchas cosas, en cierto sentido, pero difícilmente vaya a poder pensar como nosotros. Va a poder hacer de todo, pero lo va a hacer distinto internamente. Y eso, cuando estemos pensando sobre el tema del arte, es importante. Y ser original también, bueno, es algo que vamos a tratar en breve, con un poco de tecnicismo, a ver cómo nos va con eso. Así que bueno, mil gracias por las respuestas. Abro 10 segundos a comentarios si alguien quiere recomendar sobre algo de lo que dijimos. También ya llega. Después hay un juego y el que pierde la prenda tiene que hablar, así que ahí ya no, mentira. Bueno, seguimos entonces. Dentro de lo que es inteligencia artificial en general, hay un tipo de computación, de programas o de sistemas que son lo que está detrás de todo el auge que vemos hoy, que es el machine learning, el aprendizaje automático. La gran diferencia con la programación tradicional es que se basa en datos, aprende, entre comillas, a realizar las tareas a partir de datos. Y eso es un modo de crear sistemas muy distinto y también es algo muy relevante para lo que nos convoca hoy. Por ejemplo, y muy obviamente, con el tema de derechos de autor, ¿no? Un sistema tradicional puede generar arte, o al menos algo parecido, ahí a debatir exactamente, pero de muchas maneras, de una manera procedural. Acá, Iris, estaría buenísimo que nos tires un live coding, pero no sé si da para tanto. Pero si tenés un ejemplito o algo para mostrar a mano, súper bienvenido. ¿O querés contarnos cómo es? Bueno, hay una cantidad de arte generativo con inteligencia artificial, digamos, desbordante. Yo encuentro que lo interesante, o digamos, el acto realmente creativo de originalidad quizás está en la capacidad o la posibilidad de entrenar los modelos por parte de cada artista, ¿no? Porque en ese proveer la información, más arriba alguien contestaba a tu pregunta, Mati, que al final es como si reprodujeran, ¿no? Al final no es que saben o entienden, sino, espera, decía lo siguiente. Ser original, Wada contestó esto, ser original, tengo entendido que recopila datos ya existentes. Bueno, entonces quizá la originalidad del resultado depende un poco de ese set de datos que se le entrega, y en esa curaduría, en ese trabajo, quizá está la originalidad, que no es solamente de la máquina, sino del ser humano que está atrás proveyendo de esa información. Hay muchos artistas que trabajan con esto. Si quieren, les puedo pasar un ejemplo de un dúo que a mí me fascina, que bueno, Mati, si querés te paso el link a vos y lo compartís ahí en tu pantalla. Pasa por chat más. Bueno. Bueno, y muy importante la diferencia entre cómo es la creación en uno y otro caso, ¿no? Estamos hablando de dos sistemas artificiales que generan arte, uno basado en inteligencia artificial con aprendizaje automático y otro no. En el que nos va a mostrar Iris que sin aprendizaje automático, un humano diseña las instrucciones que generan la obra. Quizás no puede saber del todo
¿Cómo se ve la versión final? Por ejemplo, uno podría tener un programa que apila triángulos, ¿no? De distintos tamaños en un orden aleatorio con cierta lógica. El acto creativo en ese punto estaría en diseñar el algoritmo que genera el resultado final con los triángulos, y uno lo que hace es restringir los tipos de salida porque, por ejemplo, decide que son triángulos. En el caso del Machine Learning es muy distinto porque se tiene un sistema capaz de generar imágenes en general, y la acción de crearlo, al menos para la imagen final, está en lo que se llama el prompting, el dar una instrucción que genera la imagen final. Pero para crear ese sistema se necesita minar cantidades enormes de obras de artistas, ¿sí? Y este es todo el tema de derecho de autor que está ahora, bueno, siendo debatido, una gran demanda en curso entre Sony y Sony era uno de los dos actores, y es importantísimo porque va a setear un antecedente clave. El tema es que si los datos que se usan, si las obras de los artistas siendo usados para entrenar, si eso es un uso justo o no, un fair use, entonces, como no se está reconstruyendo, sino que se está usando para entrenar el sistema y no se usa directamente para la creación, si sería o no un uso legítimo. Podemos criticar y debatirlo un poco, para mí claramente no, porque los artistas en general dan su consentimiento y hay antecedentes, por ejemplo, en GitHub. Se entrenaron los grandes modelos de lenguaje usando código en GitHub, donde el código ya tiene la licencia, donde los autores en ese caso muy directamente ponen qué tipo de permisos dan para los distintos códigos que comparten, y aún así se agarró y se entrenó muchas inteligencias artificiales usando todo ese código. Entonces es claro que se está atropellando un poco esos derechos de autor y propiedad intelectual, aprovechando los grises que están en este hecho de que se usan para entrar en el sistema y la salida final se da en otro momento, que es cuando alguien hace un prompt, ¿no? Pero a quién corresponden esos derechos. Iris, ¿no pasaste el link? Me perdón, se lo pasé a vos por privado. ¿Querés que lo compartan en el perfecto. grupo? Así todo el mundo también tiene acceso y le queda. Dale, si lo pasas por el Meet, yo también lo... mm. Ese es el dúo que les hablaba y es visual, pero también hay un ejemplo en donde con audio, una herramienta de síntesis generativa. Eso no sé si vamos a poder escuchar. Bueno, no importa, pero dejo el link ahí para que las personas puedan acceder a eso y evaluar un poco también, bueno, esto, ¿no? La diferencia entre estos modelos entrenados, habiendo tomado estas bases de datos creadas con imágenes o con contenido, con cierto copyright, sin permiso, a diferencia de armar tus propios datasets. ¿Y cuál vemos acá? Este es el trabajo del dúo HyperAcon, que se dedicaron a armar sus propios datasets y entrenar modelos. Ok, buenísimo. Ok, pero esto entonces es aprendizaje automático, pero donde entrenaron con sus propios datos. Exactamente, eso. Ok, ¿y un caso de algo procedural, sin Machine Learning? Y pasaste otro semilla. Ahí. Eso es con audio. Ok, perfecto. Procedural sin AI. Bueno, esto que estamos viendo lo es, solo que no lo estamos escuchando, pero bueno, es un ejemplo de un programa con un algoritmo predeterminado, donde se detectan estas piedritas, al parecer, y se va alternando, se va usando su posición con un algoritmo que lo transforma en sonidos. Entonces, este es un caso de un sistema que tranquilamente es llamado inteligencia artificial, aunque probablemente quizás no corresponda. No, la síntesis son modelos de inteligencia artificial que liberó el IRCAM, que es un instituto de investigación en Francia, orientado al sonido, a la electroacústica originalmente, que le permitieron al artista también a entrenar esos modelos para que la síntesis, este sintetizador, o sea, las posiciones de esas piedritas se traducen en lugares en el espacio latente del modelo, entonces el resultado son como texturas que depende con el dataset que haya entrenado a los diferentes modelos, es el resultado. Todas remiten a sonoridades latinoamericanas.
Ok, está súper, nos lo estamos perdiendo porque no lo escuchamos. Igual, perdón, se usa Machine Learning en esto, pero quería distinguir, hay una parte procedural de, uno tiene un modelo que reconoce imágenes, por ejemplo, para el modelo, al momento de generarlo, se toman las posiciones de las perillas y eso es algo algorítmico tradicional, ¿no? Lo que distingue uno de Machine Learning de uno procedural es que en uno no necesita datos previos, el que no es aprendizaje automático, y uno diseña paso a paso cuál es el procedimiento para generar el resultado final. Y en el aprendizaje automático, uno usa una cantidad de datos, al menos en la guía generativa, para la más popular ahora para generar imágenes, uno entrena con un montonazo de datos y después tiene este modelo que entiende sobre imágenes y mediante una instrucción puede generar imágenes nuevas. Nos preguntan qué significa aprendizaje automático. Bueno, estábamos hablando todo eso. Básicamente es un sistema que para funcionar aprende a partir de datos, en resumen. Y para cerrar un poco la definición es cómo aprende una IA a través de Machine Learning. No lo vamos a explicar mucho porque es altamente técnico, pero bueno, hablamos sí de que dentro de lo que es inteligencia artificial se nombra a muchos sistemas como inteligencia artificial, aunque no tengan verdaderamente agencia ni voluntad, ni quizás propiedades que uno realmente adjudicaría a los humanos, que era un poco la definición inicial que tomamos, y dentro de la inteligencia artificial están estos subconjuntos de sistemas que son los que están detrás de los grandes sistemas revolucionarios del día de hoy, como ChatGPT, o Stable Diffusion, Midjourney, Runway, etcétera, etcétera. Pregunta para ustedes, ¿cuántos estuvieron usando herramientas generativas para, bueno, algo relacionado al arte? Ya sea escritura en textos, imagen, video, estuvieron jugando con esas cosas todo el tiempo. Yo, bueno, lo decía para un poco así, nos escuchás en la charla, 2 horas. Buenísimo que lo usen. No sé si tan buenísimo que exista, yo tengo mis reservas al respecto, también podemos votar al respecto, pero bueno, realmente es una tecnología muy, muy potente. Bueno, todas estas que estamos hablando se basan en lo que es aprendizaje profundo. Es un subtipo de aprendizaje automático que se basa supuestamente en un modelo supuesto de redes neuronales artificiales. ¿Cómo funciona? Y bueno, acá respondiendo a Patricia también, bueno, nos sale corriendo ahora que hay una ecuación, ahora lo vamos a ver todo porque preguntaste. No, chiste, pero bueno, es un poco más técnico. El proceso funciona básicamente teniendo un modelo matemático inicial que a partir de procesar todos los datos de entrenamiento, ajusta sus coeficientes para representar a los datos. ¿Sí? Acá esto es una ilustración del proceso de entrenamiento donde cada puntito sería una imagen, hagamos de cuenta, y el modelo es la línea, ¿no? Se supone que modela una neurona, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero bueno, la idea original de neurona artificial aparece en 1943 con McCulloch y Pitts, que hacen este pequeño modelito donde una neurona lo que haría es integrar distintas entradas y aprender un umbral, básicamente, para decir cuándo se está activa y cuándo está desactiva. Al tener un gran circuito de esas neuronas y entrenarlas con este proceso de datos, aparece lo que conocemos hoy como los grandes modelos. Básicamente, cada neurona va a ser una funcioncita como la que veíamos, vamos a apilar un montón de neuronas, vamos a darle un montonazo de cómputo, así es como fue creciendo hace décadas encima, pero bueno, ya ilustraba muy bien hace unos 10 años esto, cómo explotó la capacidad de cómputo que tenemos disponible y la que se aplica obviamente en la creación de estos modelos de inteligencia artificial. Las neuronas también se organizan como arquitecturas, ¿no? Entonces van habiendo avances de cómo conviene organizar esas neuronas para que funcione mejor, y lo que uno va a hacer es alimentarla con un montón de imágenes y va a tener un objetivo a resolver esa red, y al optimizar cómo tienen que quedar cada coeficiente para resolver esa tarea de buena manera, es que resultamos con los sistemas y modelos que tenemos hoy. Estas capas se apilan en un montonazo perdón, estas neuronas se apilan en un montonazo de capas, entonces así tenemos modelos muy grandes
al día de hoy, que pesan un montón de gigas y demás, realmente hacen falta supercomputadoras para correrlas. Y apilando todo esto, el modelo de neurona artificial, las arquitecturas, los datos y el cómputo, metes todo eso en una gran cacerola y nos aparecen estos modelos que demuestran capacidades emergentes. Entonces, lo que vemos acá es, conforme vamos haciendo modelos más y más grandes, de repente aparece una habilidad que el modelo no tenía. Entonces, esto es en modelos de lenguaje como GPT. Nos encontramos que nadie le había diseñado la habilidad de, por ejemplo, escribir poesía o, vemos acá, traducir, desambiguar preguntas, responder preguntas sobre un texto. Nadie le diseñó esas características explícitamente, pero el modelo, a partir de procesar enormes cantidades de datos y ser cada vez más grande, con más neuronas, de repente aparece la habilidad de resolver esas tareas. Entonces veíamos que hasta cierta cantidad de cómputo, datos y parámetros no podía, por ejemplo, ordenar una lista de palabras desordenadas en una oración, y a partir de cierta cantidad apareció esa habilidad sin que nadie se la diseñara explícitamente. Y bueno, así con estas técnicas y todo esto que fuimos viendo, es como vemos este progreso increíble, por ejemplo, acá en la generación de imágenes. Esto lo fuimos viendo en las aulas enseñando inteligencia artificial, como, bueno, se llamaban GANs, las arquitecturas populares de hace unos años. Hacían imágenes de realmente muy baja resolución y hace ya un par de años que vemos imágenes súper realistas, y que cada vez se pueden ejecutar más rápido, ¿no? Los modelos. Eso es importante porque artistas independientes podrían correr un modelo local o entrenar un modelo, como contaba Iris, que hicieron estas personas, y que sea más autónomo, ¿no? Y con sus propios datos. ¿Qué pasa con las manos? Sí, bueno, creo que está bastante resuelto eso. Hace poco hubo un modelo de video, no traje el ejemplo acá, pero sí, efectivamente, cuando veías que gimnasia artística, por ejemplo, en los modelos de video, era una deformidad total. Y hace muy poquito ya hubieron avances tremendos, muy buenos técnicamente, que hacen que esté resuelto. Ahora ya es coherente. Entonces, eso que era un problema literalmente el mes pasado, ya está totalmente resuelto. Y esto es muy importante porque el tema de correr la vara, ¿no? Que uno dice, bueno, pero en realidad siempre tiene este defecto, ¿no? Hay una frase que les gusta, circula en internet, que es, las IAs que vemos ahora son las peores IAs que vamos a ver. Y es totalmente cierto, porque solo mejoran. Así que básicamente cualquier defecto que le vemos, mientras podamos precisarlo, estamos con esa paradoja, lo van a probablemente poder resolver pronto. Y ahí nos quedó fuera el tema del sentir. Esa pregunta, Ezequiel, ¿esas capacidades emergentes surgen porque al tener más neuronas pueden analizar más cantidad de datos? Sí, va por ahí, tiene más capacidad computacional o de absorber complejidad que puede absorber el modelo, básicamente. Va un poco por ahí. Bien, y bueno, escalando esto, vimos recién en imagen y en texto, resulta que aparecen habilidades que quizás eran bastante más imprevistas, y hablamos antes del tema de la empatía y reconocimiento de emociones. Según este estudio de hace unos meses, GPT superaría lejos a los humanos, o al menos a la gran mayoría, en entendimiento de emociones, ¿no? Que, bueno, también pensando en la asociación fuerte que hay siempre en el arte y la emocionalidad, sería como un requisito, ¿no? Que pueda expresar, entender emociones para hacer arte. Quizás ahí, Iris, el qué es el arte la vas a tener que responder vos, por favor. Pero bueno, poder manejar de alguna manera la emocionalidad sería un elemento clave. Súper, que ahí, avísame cuando quieras. Sí, Ay, sí, perfecto. perdón, es que no te quería interrumpir, pero les paso acá algunos ejemplos de arte algorítmico procedural en donde la imagen, digamos, se genera un número infinito de variaciones sobre lo que indica el algoritmo, pero bueno, eso, está todo dentro del contexto. Si le das al botoncito Run, Tremendo. se ve cómo se generan. Hermoso. En otros Y esto, ejemplos, además, hay acceso al código. Acá no, porque eso es una galería de NFTs, pero el último ejemplo que pasé
bueno, es un compendio de código compartido por la comunidad que utiliza Processing, que es la tecnología utilizada para este arte que estamos viendo ahora que está compartiendo Mati, en donde se puede acceder al código que genera la imagen, como para que puedan ver diferentes ejemplos y que vean que acá es un algoritmo lo que está generando la imagen y no toda esta caja negra que puede ser el proceso que hacen las inteligencias artificiales. ¿Y dónde está para vos el arte? Acá. ¿La salida, en el algoritmo, en el proceso, en el observador? Acá claramente está en el algoritmo, sí. Bueno, increíble. Me encantó. Bueno, podemos ver algunos otros, pero bueno, esto distíngase de lo que es la IA generativa, donde vos le decís, quiero un mamut violeta volando, y te genera una imagen directamente de eso, ¿no? Donde hay parte de un modelo que ya puede generar imágenes, porque procesó enormes cantidades de datos, y entendió sobre el espacio de las imágenes, y este otro donde uno hace un sistema que diseña diciendo, ok, vas a tener un puntito, se va a mover con este patrón, van a variar así, van a moverse en los colores de esta manera. Estas diferencias que son en su naturaleza técnicas, son a fin de cuentas muy importantes cuando nos preguntamos eso de, por ejemplo, dónde está la autoría, si se puede proteger por derecho de autor o no, cuánta incidencia tuvo el algoritmo en la creación de la misma. Así que bueno, realmente esas diferencias, está bueno entender esos cruces. Bien, otros ejemplos interesantes, y esto apunta a cómo fue evolucionando nuestra manera de interactuar con las computadoras, ¿no? El mouse, si no me equivoco, se me desordenó una slide acá. Sí, acá. Fue evolucionando mucho cómo interactuamos con los sistemas, ¿no? Pasar de, bueno, mover cables hasta interfaces de interfaz gráfica, point and click, y ahora estaríamos pasando hacia el lenguaje natural, ¿no? Y probablemente no pase mucho hasta que nos encontremos con nuevas interfaces, porque, bueno, al día de hoy nosotros ya tenemos tecnología para reconstruir, por ejemplo, el lenguaje a partir de ondas cerebrales. Pero sin necesidad de que suene tan volado. En este trabajo lo que hacen es reconstruir la cara de las personas que hablan a partir de unos pocos segundos de audio. Esto, que es bastante sorprendente, no está automatizando una tarea, sino que está logrando algo que no se pensaba que era tan realizable a partir del audio crudo, y nos muestra que, sumándolo al hecho de que entiende muy bien las emociones, de cómo puede cambiar nuestra manera de interactuar. Si uno le da un comando por voz a una computadora, no solamente va a estar respondiendo a lo que uno le pide, quizás hasta no te da tanta bola en eso, sino a la emoción que vos le estás poniendo sutilmente al audio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y lo mismo se va a plasmar en nuevas maneras de crear arte. Por ejemplo, con sistemas que reaccionen en vivo a la emoción que uno puede demostrar en la voz o demás. Hay unos cuantos hitos interesantes de inteligencia artificial para ver en los últimos años. Vamos a destacar quizás alguno, pero es interesante analizarlos desde la perspectiva, al menos para mí no es coincidencia, de las habilidades cognitivas que se requieren para resolver cada una de estas tareas. La primera, 2011, IBM Watson, es una relativamente trivial para nosotros, que es que ganó en este programa de trivia en Estados Unidos, que es responder hechos sobre el mundo. Bueno, desde que existe Google, no nos sorprenda que un sistema te pueda dar hechos, ¿no? Pero se pone más interesante. AlphaGo es un juego de estrategia tipo el ajedrez, pero mucho más complejo en la cantidad de movimientos y posiciones que uno puede tener, que se pensaba que no se iba a poder resolver por décadas el juego del Go. Y sin embargo, al día de hoy está recontra súper resuelto. No solo se hizo un sistema que ganó al mayor experto del mundo en el Go, sino que pocos meses después se hizo un segundo sistema que dejó totalmente fuera de la competencia al primero. Así que está súper resuelto. Y dicen que para poder jugar ese juego tiene que desarrollar alguna clase de intuición, de poder hacer movimientos sin tener todo el árbol de posibles combinaciones, sino desarrollar una intuición más abstracta que más o menos lo guíe con qué posición es fuerte o débil dentro del juego.
En el caso del Dota, yo nunca jugué al Dota, quizás hay gamers en la sala, está buenísimo el documental, gracias Iris por pasarlo, el de AlphaGo. En este juego, la tarea era un equipo contra otro equipo, y para poder ganarle a los mayores expertos humanos, la IA tuvo que aprender a coordinarse en un equipo de agentes contra un equipo de humanos. Entonces ahí tuvo que lograr cooperación. Caso de 2019, nos ganan en una versión del póker, y ahí asociando con la empatía, bueno, para poder ganar tuvo que desarrollar alguna suerte de teoría de la mente cognitiva, lo llamaríamos, que es básicamente pensar qué es lo que está pensando la otra persona, ¿no? Para el póker. AlphaFold fue un granito en la biología molecular. Realmente, bueno, hay muchos riesgos posibles y mucho miedo también de la inteligencia artificial, pero también sin duda va a traer muchos beneficios, y una de las grandes manifestaciones es AlphaFold, cómo está acelerando la investigación en bioingeniería y todo lo que es química biológica, porque resolvió un problema por el cual entregaron un premio Nobel también a computólogos por primera vez en ese área, por resolver lo que es el problema del plegamiento tridimensional de proteínas. Dada su secuencia de bloques de aminoácidos, ¿cuál forma tridimensional va a tomar? Cosa que determina fuertemente el comportamiento que va a tener esa molécula. Y esto nos va a traer enormes avances en medicina. Este tipo de línea de trabajo. Hace poco también salió una nueva que se llama EVO, si mal no recuerdo, que es un gran modelo de lenguaje para genómica, y bueno, ahí veremos muchas buenas noticias a partir de eso. SuperGLUE, me resulta medio gracioso. Glue fue también una competencia, una evaluación para modelos de inteligencia artificial, para evaluación de lenguaje. General Language Understanding Evaluation es la sigla, que es evaluación de entendimiento general del lenguaje. O sea, qué tanto realmente entiende todo lo que uno le dice. Liberaron la competencia de Glue y a los pocos meses superan el puntaje humano. Y dijeron, no, no puede ser, vamos a hacer otro más difícil, el SuperGLUE. Y bueno, ¿qué pasó? Lo mismo. Pasaron unos meses y nos volvieron a superar. Básicamente, cuando podemos definir una tarea, cuando ya se llega a hacer una competencia y hay un puntaje humano, pasa muy poco tiempo hasta que lo superan. Y eso ya fue en 2021. Y Cicero, en este caso, es como un TEG, habrán jugado muchos al TEG, y en este caso tenía que poder hacer alianzas, cumplirlas y traicionarlas también en un juego diplomático estratégico, así que también fue un gran hito. Había una pregunta: ¿el ser humano busca deshumanizarse o trata de humanizar otras cosas? Y lo primero que estoy pensando es, la verdad que podemos debatir todo, sí, estoy pensando si se podrá encontrar una motivación ulterior común a todos los humanos o no. Yo seguro que alguna sí, o al menos una gran tendencia a el amor o sobrevivir, digo, hay cosas bastante elementales. En la humanización me resulta más complejo, indefinido, como para pensarlo. Pero sí sabemos, por ejemplo, que bueno, hay una parte muy poco linda del asunto, que es una presión comercial de maximizar ganancias. Entonces, lamentablemente, en la gran mayoría de todo lo que estamos hablando, el principal impulsor de esas tecnologías son grandes empresas queriendo hacer guita. Entonces, eso es un tema, y probablemente para generar verdaderos sistemas de inteligencia artificial que verdaderamente beneficien a sus usuarios, la manera en donde uno tiene más garantía de que suceda es si son iniciativas sin fines de lucro. Porque si no, siempre todas las plataformas van a querer, por ejemplo, maximizar engagement, ¿no? Necesitas que tus usuarios usen más tu plataforma para tener inversión, lo que fuera. Pero quizás, si pensás en el beneficio del usuario, lo que tenés que hacer es decirle, bueno, ahora cerrá la aplicación y andá a correr al parque, ¿no? Y eso quizás atenta contra intereses comerciales. Así que bueno, es difícil ver cosas generadas por las grandes empresas que realmente tengan el beneficio de los usuarios en mente. Estoy con Bruno. ¿Qué significa eso? Ahí abro el micrófono un cachitito. Yo creo que esta cuestión como de expandirnos todo el tiempo a través de nuestro ingenio, el lenguaje, el pensamiento, que es lo que nos diferencia de los animales que no tienen lenguaje,
es propio, no tiene nada que ver con el rumbo que se le da a las tecnologías muchas veces por estar justamente guiadas con ese fin de lucro, ¿no? Como con el capitalismo como regla, regla del juego. Entonces, la tecnología en sí misma creo que es perseguir poner ese énfasis sobre lo mental, que es parte de nosotros como humanos también. Pero sí, como tratar en esa búsqueda de quizá alejarnos de lo que nos hace también animales. Pero bueno, el problema es cuando está el lucro en el medio, ¿no? Que las cosas se ponen feas, opresivas, explotadoras, etcétera, utilitarias, ¿no? Sí, total. Total, y en particular vamos a ir viendo sistemas donde también se desfigura un poco algunas fronteras que teníamos conocidas. Por ejemplo, está la idea de que los videojuegos se van a comer al mundo del arte, menos el consumo en relación al entretenimiento, porque es interactivo, tiene sonido, tiene audio, es visual también, además de que justamente es interactivo, tiene una narrativa inmersiva, y con sistemas de inteligencia artificial podrías ir generándolo y optimizándolo para el usuario en el momento. Y bueno, ahí cabe la pregunta, es importante, si solamente apunta a hacerte adicto a la plataforma y quedarte todo el día, es un problema. Si apunta a enriquecer tu mente, bueno, ahí vamos a jugar. Podemos identificar algunos hitos, estos son un par nomás. Bienvenidos, que comenten otros, Iris o cualquier persona de la audiencia. Esto es simplemente para demostrar que bueno, el arte generativo existe hace mucho, en realidad. Hay gente especialmente molesta por cómo se apropian a los términos, porque, bueno, el arte procedural computacional existe también hace décadas, y, bueno, existe una tradición ahí. Y, bueno, veíamos hace un ratito, ¿no? Un ejemplo de arte procedural sin aprendizaje automático, al menos, o sea, el tipo de inteligencia artificial más frecuente hoy. Hubo otro momento muy interesante que también nos ayudan a ilustrar y imaginar un poco las cosas distintas, las nuevas puertas que abre la inteligencia artificial, que fue el caso de Deep Dream. Me sorprendería si lo conocen. ¿Alguno conoció el caso en su momento? Deep Dream fue algo que hicieron en Google, que fue básicamente revertir un modelo de reconocimiento de imágenes. Es decir, uno tiene una gran red neuronal, como veíamos antes, hecha para reconocer y procesar imágenes, y uno puede usar eso para, por ejemplo, generar la imagen que más genera cierta activación en la red neuronal, ¿sí? O sea, optimizar una imagen con respecto a la red neuronal artificial. Y así se genera esto que vemos acá. Vamos a ver un videito, que es algo bastante psicodélico, pero es muy interesante. Deep Dream, vamos a sumar el original. A ver, nosotros ya convinimos que las redes neuronales se basan en cómo funciona el cerebro, y el cerebro hace esto de procesar por etapas, primero en líneas, después en figuras más complejas, y así va apilando capas hasta que llega a objetos. Y al tener una estructura similar, las redes neuronales pueden generar cosas así. Básicamente lo que se hace es generarme la imagen que maximice la actividad de estas neuronas. Entonces es un método de generar arte artificial que es muy peculiar, y en especial en lo que refiere a la relación que tiene con la percepción humana. Entonces, miren qué loco, psicodélico esto. Bueno, inmediatamente esto fue muy importante porque se empezó a discutir en todos lados cuál es la relación entre la cognición artificial y la natural, porque esto recordaba justamente a la psicodelia y a los viajes psicodélicos, a la experiencia que tiene la gente que consume psicodélicos. Entonces ello llamó mucho la atención a la relación entre las redes neuronales biológicas, la mente humana y la inteligencia artificial. Y esto nos sirve para ilustrar que se podría generar tipos de arte realmente distintos hasta lo que se podía hasta ahora.
Bueno, y otro pequeño hito fue este cuadro que se vendió por $500,000 en 2018, generado por una inteligencia artificial de tipo GAN, que bueno, fue una de las primeras que se vendió tan cara. Bueno, ahí tenemos más para seguir. Iris, ¿querés comentarnos un poco lo que pasaste? No, simplemente recordé a esta artista que es como una de las pioneras del arte computacional procedural, que creaba sus algoritmos como una serie de instrucciones para realizar sus dibujos. Ahí hay muy poquitos ejemplos, pero me parecía interesante porque si scrolleás, bueno, se puede ver claramente, o por lo menos a mí se me hace claro, que parte como de figuras básicas y del el acto de ir dibujando estas figuras básicas y con pequeñas variaciones en las instrucciones generaba estos diseños que, nada, ella los hacía a mano, pero la lógica ya es computacional, digamos. Está buenísimo, gracias. De nada, es Em, hermoso lo que ella hacía. sí, sí. Bien, una cuestión que pienso mucho y vengo elaborando con respecto a todo esto tiene que ver más, no tanto con el arte, sino con la incidencia de la inteligencia artificial en la cognición y la sociedad en general, es la idea de delegación cognitiva. También hay algunas teorías relacionadas como prótesis cognitiva, así lo trabajan Chalmers y Clark, o la memoria transaccional, son teorías relacionadas, que tienen que ver con cómo las personas delegamos justamente ciertos procesos mentales a lugares externos a nosotros mismos, ¿no? Es una suerte de cognición distribuida con otras personas, con otros objetos y también con sistemas informáticos como la inteligencia artificial. Cuaderno, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y en especial, bueno, se estudia también el rol de los cuadernos en, por ejemplo, personas con alguna incapacidad neuropsicológica. Por ejemplo, si uno pierde la memoria prospectiva, te sirve tener alarmas, ¿no? Por decir algo, y ahí es muy explícita la sustitución de una habilidad cognitiva puntual por un sistema externo. Y lo que pasa siempre en los humanos, en nosotros, es que cuando uno no hace algo, se atrofia eso, ¿no? Si es un músculo, será un músculo, y si es algo mental, también, de la misma manera. Si uno no ejercita cierta habilidad particular, la pierde. Entonces, bueno, la calculadora fue un caso también importante en esto porque no hubo tanto debate al respecto, me parece que a la gente no le gustaba tanto hacer cuenta mental de todo el día, pero pasó muy claramente que dejamos de esperar que las personas hagamos las cuentas mentales nosotros mismos y empezamos a usar este dispositivo como complemento y nosotros perdimos la habilidad de hacer esas cuentas o al menos lo practicamos menos y obviamente eso es en detrimento de esa capacidad. Y lo mismo pasa con muchas habilidades. Entonces conocemos algunas que están más estudiadas, como por ejemplo el uso en demasía del GPS hace que uno pueda orientarse menos en el espacio. Eh, bueno, memoria semántica, o sea, recordar hechos mucho en los teléfonos, en un calendario. No sé si les pasa, yo me sabía muchos cumpleaños y número de teléfono, y ahora ya no. Ahora dependo de alguna clase de sistema externo. Y uno que es particularmente incidente y sensible en todo esto es la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica es la que está centrada en un tiempo y en espacio, está centrada en uno mismo, ¿no? Es la memoria de la vida de uno mismo y multimodal, ¿no? Uno se acuerda de algo y se acuerda sensaciones, imagen, sonido y todo lo que pasó. Cuando nosotros sacamos fotos y videos, estaremos delegando el almacenamiento de nuestra memoria autobiográfica, que quizás es la vida en sí misma, quizás de lo más importante que tenemos son nuestros recuerdos de nuestra vida. Y bueno, al nosotros sacar bueno, fotos y videos, estamos delegando la necesidad de almacenarlo nosotros mismos y recordaríamos menos las cosas por eso. Entonces, por eso es muy importante que se use con criterio la tecnología. Entonces, en relación a lo que hablamos del arte, es clave pensar, bueno, ¿qué son las cosas que sí queremos seguir haciendo como humanos? ¿No? La exploración creativa, por ejemplo, es algo que probablemente querramos seguir haciendo, o bueno, al menos es clave tener información de cómo impacta esto para que podamos tomar la decisión de una manera informada.
Un amigo, por ejemplo, me contaba hace un tiempo que una vez una amiga le escribe porque falleció su abuela y este amigo se ve que estaba medio dormido, cansado o algo así, me decía, y bueno, no sabía cómo responderle bien a esta persona, a esta amiga que le dice que falleció la abuela. ¿Qué hace mi amigo? Va y le escribe a ChatGPT, le copia la conversación y le dice, ¿qué le digo a mi amiga que me dijo esto? Y bueno, va y le responde en función de eso. Y pensemos, ¿cuál es la habilidad humana que está delegando y se le va a atrofiar a alguien? Me parece bastante importante que no lo haga, porque es lo más sensible. La habilidad interpersonal, manejo de emociones, la vinculación humana en sí misma, ¿no? Entonces, va interfiriendo de distintas maneras y en distintos procesos. Un poco para... bueno, me gustaría analizarlo un poco en el contexto de recorrer un museo ahora, las distintas maneras en las cuales la IA puede interferir en esa experiencia y proceso, pero me gustaría que echarle un poco, veo que están haciendo las preguntas en el chat, así que vamos a atender un poco ahí. Iris, todo tuyo. No, bueno, estábamos acá, se abrió una beta sobre la originalidad y la propiedad, ¿no? de las obras. Roberto preguntaba, ¿quién cobró el precio de la obra? Me imagino que está hablando sobre alguna obra de inteligencia artificial, ¿no? En el caso de las obras de Vera, pues Vera, claramente, porque ella fue quien planteó ese algoritmo que siguió y que plasmó en un papel con sus herramientas y con sus manos. Pero después, bueno, el tema de la propiedad cuando se usan estos sistemas y a quién le corresponde es todo un tema porque hay un gran gris en donde las leyes que garantizan la protección de la propiedad privada quedan medio... bueno, nada, hay un gris, hay un gris. ¿De quién es la obra? ¿La obra es del modelo? ¿Es de la persona que promptea? ¿Es de la empresa dueña del modelo y de los servers donde corre? Es Bueno, de ahí hay, todos. claro. Claro. Sí, y ahí, buenas tardes. Ahí, Matías, yo quería, cuando dijiste esa obra que se vendió en $400.000, creo, no sé, Ujú. ¿quién cobró ahí? Era mi pregunta. Ah, Eh, buena pregunta. Sí, eh, y ahí surgió este intercambio. no, es que, a ver, no me acuerdo exactamente, pero lo que sí estoy seguro es que no se distribuyó como quizás hubiera correspondido, por ejemplo, a todos los autores que aportaron o de quienes se usaron su obra para generar el sistema que después generó el resultado final. Esto es una pregunta abierta, hay distinta legislación avanzando en el mundo, pero no está para nada resuelto en el tema. Me gusta mucho, Flor, esto que comentás, que trabajas en neurorehabilitación y no se consideró esto. Hay algunos estudios, nosotros desde Humani tenemos ganas de hacer algún estudio relacionado a esto, justamente por, bueno, entender el impacto en la sociedad de la inteligencia artificial. Hay algunos, sí, de cada una de estas cosas que digo, hay algún estudio, GPS, memoria semántica y prospectiva, el efecto Google, lo llamaban para la memoria semántica, de eso hay estudios, y está esto que es más un review, Cognitive Offloading, pero te diría que vayas por las teorías de prótesis cognitiva, de memoria transaccional y demás, que eso hay más línea ahí de bibliografía. Bueno, la IA, como estamos charlando, interfiere en nuestras vidas en Humaila. Dale, resumate, escribinos, te esperamos. Estaría buenísimo. Hay distintas maneras en las cuales interfiere la inteligencia artificial en nuestros procesos, ¿no? Algunas son más sensibles que otras. Por ejemplo, para traer una no relacionada, hay sistemas de recomendación operando en Tinder, aplicaciones de citas. Y eso es extremadamente sensible, porque aunque aparece más o menos trivial en la aplicación, está influyendo en las parejas, en la reproducción, en la evolución de la especie casi directamente. Pero hay otras maneras y está bueno pensar, por ejemplo, también un colega, un neurólogo me contaba que fue a un museo con una pareja y usaron GPT todo el tiempo, ¿no? Llegaron al museo, al Louvre, en Francia, y bueno, ya antes de llegar le dice, bueno, ¿cuáles son las 10 cosas más importantes del museo que tengo que ver? Y bueno, y le pide cuáles, le pide que se las explique, le pide que haga un itinerario para ir recorriendo el museo. Entonces ahí la experiencia estuvo totalmente atada
de arte preexistente estuvo totalmente atada a la inteligencia artificial y está influyendo de muchas maneras distintas, ¿no? Ya mismo vean cómo tiene el control total la inteligencia artificial en ese caso. Si le dice, anda hacia la izquierda, después anda para allá, está directamente decidiendo lo que él ve y lo que no ve. Y podemos identificar distintos lugares donde interfiere de distintas maneras. La verdad que quería hacer un diagramita más completo, pero no llegué. Pero usemos el poder de la mente que todavía tenemos para ilustrar el siguiente escenario, que es dos personas, una pareja recorriendo un museo, ¿no? Ese es como el escenario de análisis. Y podemos identificar distintos efectos, al menos 6, en lugares donde puede interferir, ¿no? Una es, por ejemplo, entre la pareja. Asumamos que hay una persona, protagonista, primera persona, y la pareja como un tercero. Entonces, lo que le dice ya la persona, el protagonista, a su pareja ya está influido por GPT, porque viene hablando de qué son las obras, curiosidades de GPT. Y esto no es menor, piensen cómo influye en la experiencia, ¿no? Antes de entrar al museo, esta persona protagonista le pregunta, decime 5 curiosidades de este cuadro. Llega la pareja al cuadro, ¿y qué pasa? La persona dice, este cuadro se hizo en tal fecha, lo pintó así, lo pintó asá, y le dice a la pareja. Interfirió totalmente en la exploración conjunta de la experiencia, en ver la obra, percibir de una manera inoculada, y compartir la experiencia en ese momento, ¿no? Está influyendo en la comunicación entre uno y el otro. También me contaba esta persona, es un pobre, lo agarré de punto, después le voy a contar, pero me contaba que iba escuchando, esto está basado en un caso real, iba escuchando a GPT, iban caminando por el museo y GPT les iba narrando curiosidades y demás. Bueno, ahí directamente no hablaron entre ellos, ahí más vincular que artística la cuestión, pero está obviamente influyendo mucho en la experiencia de recorrer el museo. Un tercer punto es la delegación cognitiva. Al observar la obra de teatro, bueno, también obra de teatro, pero la obra de arte en el museo, la que fuera, al sacar una foto, al tener un video, o tener esos registros, la persona no necesitaría recordarlo tanto, se lo va a acordar menos por el hecho de sacar fotos, así que también incide ahí en el almacenamiento. Al momento de crear también, y ahí, bueno, quizás podemos hablar un poco más específicamente de eso, pero, bueno, cuando pensamos un caso real de un artista generando su obra, me gustaría saber, no, la verdad que no hicimos ronda de presentación, pero imagino que muchos de ustedes serán artistas. Se está usando mucho inteligencia artificial para explorar, para prototipar o para complementar quizás un momento de composición, en diseño gráfico o ilustración, en la música también. Y bueno, es obvio que eso va a tener un sesgo creativo muy importante, ¿no? Es muy distinto la exploración y la composición sin la asistencia de una inteligencia artificial que con la asistencia de inteligencia artificial. No estamos hablando de si es bueno o malo, pero sí que indudablemente va a influir mucho en el proceso. Y es probable que podemos trasladar, o quizás tener al menos como analogía, lo que sea en otros campos, donde, por ejemplo, en la ciencia hay una presión rápida de estar publicando todo el tiempo, ¿no? Los investigadores tienen que estar generando nuevas publicaciones, papers, para mantener sus becas, para seguir siendo relevantes. Es la moneda de cambio y cómo se mide su éxito como investigadores. Y esa presión, obviamente, hace que produzcan artículos menos profundos, y bueno, y tengan que quizás de un resultado extrapolar o extenderse para sacar muchos artículos, o incluso guía la pregunta de investigación que se van a hacer en función de cómo pueden publicar más rápido. Y con esto vamos a ver lo mismo, un compositor que quizás se tomaría cierta paciencia para llegar a un producto final, que está acostumbrado a un ritmo de producción natural y orgánico, ¿no? Palabras las sentí mucho más cargadas ahora que jamás en la vida hasta ahora, pero bueno, con su estilo natural y orgánico de composición, al momento de usar herramientas de IA, va a haber también en su entorno una presión, una velocidad y modos distintos que van a hacer que su producción, su composición, sea muy distinta, ¿no? Finalmente. Bueno, y la relación con el espacio en el museo también estaría cambiando por ahí cómo influye en la navegación. Esto no está abierto, se les ocurren otras maneras en las cuales al recorrer el museo con una pareja las IAs van a estar influyendo. Les dejo la pregunta, los leemos en el chat y vamos
A ver, viendo acá, ¿cuál es la habilidad humana que estamos delegando y por lo tanto atrofiando? Eh, sí, y la verdad que es algo a tener presente todo el tiempo. Creo que no era una pregunta, era sí, que queda resonando. Me parece que para mí es la pregunta, al momento de incorporar estas herramientas, pensar qué es lo que estás delegando y decidir si es algo que querés realmente delegar o no. Iris, coméntanos más. No, esto quizás se relaciona con, bueno, el compositor que trabaja de manera natural y orgánica con esos ritmos, con esos procesos. Otra vez, ¿no? El contexto del capitalismo. Si no logras producir al ritmo, porque claramente, digamos, yo pienso enseguida, ¿qué habilidades se atrofian cuando se las delegamos a las inteligencias artificiales? Y pienso la memoria, la investigación, y pienso, claro, no podemos dejar de utilizarlas porque la verdad es que aceleran, pero al mismo tiempo, por no ejercitar, nosotros vamos, como se nos va atrofiando esa capacidad, pero al mismo tiempo, no sé cuán viable es quedarte como en la trinchera de lo orgánico y de tus procesos cuando todo el mundo empieza a trabajar, a incorporar estas herramientas, a acelerar los procesos de producción y competir en un mercado que lo único que quiere es eso, acelerar, producir más en menor tiempo. Totalmente, totalmente, y es complicado que justamente, como decís, el entorno medio que te obliga, ¿no? Si, en especial si estamos hablando no de un artista como hobby, sino que tiene cierta necesidad profesional y de subsistencia, y bueno, de competencia directa con otros proveedores, si estás en una plataforma para producir música o la que fuera. Y esto excede también bueno, el arte, que es un poco el hilo conductor hoy, pero por ejemplo, estamos dejando totalmente fuera de esta charla hoy lo que tiene que ver con, bueno, los riesgos de la inteligencia artificial fuera del arte, en términos de seguridad, por ejemplo, y lo que llaman el riesgo existencial de la inteligencia artificial. Hay una parte de esto que sí es más relevante, que es si la IA hiciera todo mejor, como el arte, ¿dónde encontramos significado? Que es así, es una buena pregunta para debatir hoy. Pero estamos dejando fuera lo que es si nos va a exterminar o no, dicho, estoy parodiando un poco. Pero ahí también se da este escenario donde, medio teoría de juegos, un país dice, si nosotros detenemos el desarrollo para que no se nos vaya de las manos, no importa, porque la otra potencia también va a estar haciendo eso, entonces nosotros tenemos que avanzar para llegar primero y poder asegurarnos que lo controlamos y está todo bien. Entonces ahí también se da que por una presión externa o algo de presión o dinámica del entorno, fuerza a que en este caso se avance también. No te permite quedarte quieto si te paras a menos de ciertos supuestos y cierta racionalidad. Es distinto, ¿no? Una es una presión de mercado laboral y la otra es más un argumento, a un razonamiento que impulsa a avanzar. Bueno, me gusta lo que comenta Alejandro. Los sistemas de recomendación, eso está buenísimo, fue uno de los grandes y quizás principales casos de delegación cognitiva, porque efectivamente pasa todo el tiempo, no solo en las aplicaciones de citas, sino, bueno, mismo lo que uno ve en las redes sociales, todo lo que por suerte se va conociendo más como efecto burbuja, echo chambers y esas cosas, donde se entienden ciertos fenómenos derivados de los algoritmos que hacen que los debates y el flujo de la información sea distinto. Pero está bueno pensarlo también desde el enfoque de la delegación cognitiva, donde literalmente en el cerebro hay una habilidad de tomar decisiones que implica control inhibitorio y ponderar distintos factores. O sea, conocemos bastante su circuitería y eso como habilidad cognitiva puntual, y también se atrofia como lo demás, la capacidad de estar relacionado, por ejemplo, cuando uno necesita control inhibitorio para tomar una decisión que le incomoda un poco, por ejemplo, salir a correr, quizás te da un poco de fiaca, tenés muchas decisiones, y poder tomar esa decisión. Y al usar un sistema de recomendación todo el día, o preguntarle a GPT
todo el día qué es lo que tenés que hacer, uno literalmente delega y atrofia su capacidad de tomar decisión, y posiblemente también ese control inhibitorio y la voluntad de uno mismo también. Bueno, y vamos a retomar un poquito lo que surgió recién. Acá tenemos un poco más. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Pero el hecho de, bueno, si la IA, vamos a ver una slide y llegamos. Acá bueno, tiramos un poco los títulos de teorías que trabajan con algo de delegación cognitiva, algo relacionado. Dicho como tal, delegación cognitiva lo propuse yo, pero hay teorías relacionadas parecidas de cognición distribuida, Hutchins, memoria transactiva, esta se las había comentado hace un ratito, donde lo que descubrieron en esta línea de investigación es cómo se da una delegación cognitiva entre personas, que es un poco el mecanismo biológico y orgánico que se estaría explotando con estos sistemas de inteligencia artificial. Acá vemos dos pingüinitos. Es gracioso no explicarlo porque quizás alguien dice, puso una imagen de pingüino, no tenía nada que ver, parece medio random, pero bueno, lo que vemos es que hay información entre los grupos, ¿no? Ahí se están comunicando y un grupo le dice al otro a dónde le conviene ir y demás. Un pingüinito se queda atrás y otros lo van a buscar, eso es gracioso. Pero hay una razón evolutiva muy importante de por qué nos apoyamos en los demás y por qué uno debería también hacerlo en la dimensión de la información. Y encontraron efectos donde parejas íntimas o vínculos profundos, se da un cierto contrato implícito de delegación cognitiva de la información, donde quizás en una pareja ambos van al mismo evento y quizás una persona de las dos se acuerda, por ejemplo, bueno, no sé, voy a tirar ejemplos ridículos, pero uno más de cómo estaban vestidos y otro de cómo se llevó la gente entre sí. Es decir, podrían distribuirse aspectos complementarios como mecanismo de tener después un escenario completo entre las personas. Pero cuando uno involucra, hay un dispositivo o una inteligencia artificial, de repente puede ser como un agujero sin fondo, un agujero negro de delegación cognitiva, donde puede hacer todo, almacenar todo y te quedas con pocas habilidades de las cuales te haces responsable, básicamente. Bien, y acá, bueno, yendo un poquito, y ahora sí vamos a volver a esto que mencionamos recién, pero bueno, relacionado a lo que dijimos al principio de si existe algo que las IAs nunca van a poder hacer, que hacen los humanos, y se suele hablar de la creatividad. Suelen decir como respuesta, suele estar asociada a la creatividad como una habilidad única de los humanos que no podrían replicar. Según este estudio, sería mucho más creativo que nosotros, básicamente. De todo, esta charla es medio así. Bueno, no pensaría que no, resulta que la IA no supera, la IA no supera, la IA no supera. Está bueno pensar, de todos modos, cómo son estos estudios, qué es lo que están midiendo exactamente y, por ejemplo, cuál es la definición de creatividad que están usando acá. Pero, efectivamente, es un intento y es ilustrativo para que al menos, bueno, paremos este debate en algunos puntos. En este estudio lo que hacen es comparar o medir la creatividad con estas pruebas de usos alternativos de objetos, donde se les pide a las personas que, bueno, esto es un gorro, decime 20 cosas nuevas que podés hacer con un gorro. Parecido con escenarios donde tienen que decir escenarios hipotéticos raros, novedosos, creativos, y asociaciones divergentes donde la tarea es ir diciendo cosas lo menos relacionadas posibles una con la otra, ¿no? Son intentos de operacionalizar la creatividad. Según estas tareas, estas pruebas nos superarían en este uso creativo con una cierta diferencia. Y bueno, es una manera en la cual lo miden, ¿no? Bueno, esto quedó un texto muy grande, pero básicamente salió ahora, la semana pasada, o menos en realidad, un estudio nuevo donde comparan las preferencias con respecto a poemas. Hacen que humanos escriban poemas, IAs escriban poemas, y lo primero que prueban es si los humanos lo pueden distinguir, si pueden distinguir poemas humanos de IA, y no se puede, incluso dicen más veces que son de humanos. Y lo que es gracioso que encuentran como efecto, que es que cuando los humanos escriben más, no sé, más interesante, dicen que son IA y prefieren cosas más simples generadas por IA. Entonces ahí tenemos como un efecto paradójico.
¿Qué piensan esto? ¿Es esta la verdadera creatividad y va a poder ser creativa o estos estudios están perdiendo una parte? A ver, los leemos. Disculpen que tengo que abrir la puerta, igual los voy a escuchar 10 segundos y los leo en el... Si es por creatividad, convengamos que los humanos somos seres sociales, nuestra originalidad y creatividad es producto del entorno y una humanidad constituida socialmente. Entonces, ¿estás diciendo que no existe la verdadera creatividad? A ver, Demian. Hola, sí, buenas tardes. Buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy acá en Santiago de Chile, muy emocionado de ser parte de este encuentro. Muchas Un gracias gusto. porque sea gratuito. Qué bueno. Gracias por estar. Quisiera simplemente opinar 3 puntitos. En el chat escribieron adelante que era muy interesante el hecho de que la IA no podía generar vida. Y justo esta semana apareció una noticia de que la empresa Nvidia, la de las tarjetas gráficas, había lanzado un modelo de inteligencia artificial en conjunto con otra compañía que se llama ARC, y que este modelo fue entrenado con 9,3 trillones de letras de código de ADN y ahora puede escribir su propio código genético. Entonces lanzar la pregunta si es que acaso eso no es crear vida. Por otra parte, yo tengo uno de mis hermanos, es psicólogo y trabaja en una organización que ayuda a personas con riesgo social acá en Santiago. Entonces atienden una cantidad de pacientes, niños y adolescentes de escasos recursos, y atienden demasiados pacientes porque son pocos los psicólogos. Entonces el trabajo es tan exhaustivo que ahora ellos empezaron a utilizar el chat GPT para que les ayude a generar los informes. Ellos le ingresan todos los parámetros que detectan de un paciente con todo lo necesario, y gracias a la optimización de ChatGPT pueden generar los informes en un menor tiempo posible y así poder escalarlo y que los niños reciban las ayudas sociales correspondientes. Y para terminar, no crea que me estoy apropiando de la palabra, yo tengo experiencia en teatro, entonces muchas veces faltan textos de dramaturgia para hacer ejercicios teatrales, porque no necesariamente siempre hay dramaturgo, y aquí lo vinculo con el arte. Yo podría ingresar ciertos parámetros a cualquiera de los modelos que hay y pedirles que me generen textos dramatúrgicos, y se los paso a una compañía, y la compañía de teatro, efectivamente, o de danza, lograría dar un resultado artístico original en base a un texto creado por inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta más, pero creo que es la madre de todas las herramientas y creo que hay que saber utilizarla. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Demian, la intervención. Vamos a tomar algunos puntos. A ver, primero mencionaste a Eva, la habíamos mencionado hace un ratito, hablamos de AlphaFold y lo genómico. Sí, esa noticia es re importante y sí podría crear vida, no solo vida. Este año dijeron que crearon un nuevo tipo de ser biológico que no está ni vivo ni muerto, porque uno puede hacer xenobots, creo que lo llaman. Podés hacer pequeños robotitos biológicos que no están ni exactamente vivos ni exactamente muertos, pero más allá de estos experimentos raros, definitivamente va a ayudar mucho para lo que es la medicina. Así que eso es una gran noticia. Lo de pocos psicólogos está muy bien, da más para, hoy estamos enfocados en el arte, pero sí, efectivamente la accesibilidad de los sistemas es una de sus principales ventajas, en especial en salud. En arte justamente es distinto, porque ahí uno no quiere tener oferta infinita, ¿no? Posiblemente, inundar un mercado con arte gratuito. Habría que ver si el arte no busca necesariamente responder a una demanda, ¿no? Se pone interesante ahí el debate. Y lo del teatro está muy interesante, pero quería en especial esto último que mencionas, si es una herramienta, porque esa es una gran pregunta y se suele decir mucho, en especial minimizando los riesgos y lo revolucionario de la tecnología, que es solo una herramienta. Pero puede que no sea tan así,
puede que no sea tan así. En especial porque la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones. Ninguna herramienta es capaz de tomar decisiones. Pueden ser más explícitas o menos explícitas. Hay implícitas al momento de generar una obra, una imagen. Vos le das una instrucción, haceme una pintura, y para generar la versión final está tomando decisiones, ¿no? Pero hay casos mucho más explícitos. Este año van a escuchar muchísimo de agentes de inteligencia artificial. Un agente es un modelo como un modelo de lenguaje, posiblemente como GPT, pero se le dan herramientas justamente a esa inteligencia artificial que puede decidir cuándo usar y puede también decidir llamar a alguien, puede decidir contratar a un diseñador, por ejemplo. Entonces, no sería solamente una herramienta, sino, bueno, quizás otra cosa. Bien, bueno, vamos a estar llegando al final en breve. Acá hay una cosa un poco técnica. Así que, bueno, son súper bienvenidas todas las consultas y, consultas, puntos a debatir e inputs son súper bienvenidos de cualquiera de las cosas que hablamos hasta ahora. Lo último que les traje es un poco técnico porque, bueno, hay valor en entender las distintas naturalezas de los sistemas que hacen una diferencia grande, en el sentido de, por ejemplo, esto de si es procedural, sabemos que una persona diseñó explícitamente el resultado final, y si es un sistema de aprendizaje automático, se está basando en datos que tomó de otros artistas. Y bueno, los modelos de lenguaje en particular, quizás sí es muy específico, vamos a saltar el diagrama, nos quedamos la creatividad. Pero los modelos de lenguaje sí se basan en estos datos y tienen distintos momentos, ¿no? Entender el hecho de que existe un preentrenamiento con datos de otros artistas, que después existe especialización, no puede agarrar un modelo generador de imágenes y especializarlo, por ejemplo, en el estilo de un artista, y en especial entender el momento final de lo que llaman prompting, ¿no? De dar una instrucción a un modelo para que genere la imagen final. Y hay un punto también con otro tipo de algoritmos. Iris, porfa, hablemoslo, casi nadie se lo pierde. Déjame que termine y lo comentan, si te parece. Pero los sistemas de aprendizaje automático, como venimos hablando, están relativamente fuertemente restringidos o cejados por sus datos de entrenamiento. Pero hay otros tipos de algoritmos, que son los de aprendizaje por refuerzo, donde no parten de datos inicialmente, sino que uno les da una función objetivo, como explorar el entorno o andar y hacer obras que le gusten a la gente, y el sistema sale y va viendo qué acciones tiene que tomar para llegar al resultado. Entonces, por ejemplo, ese tipo de algoritmo es cualitativamente distinto en el sentido de, por ejemplo, tanto derecho de autor como de, por ejemplo, derecho moral o de agencia, en el sentido de que no está limitado de antemano, sino que va a descubrir su propia vía de acción. Y en ese sentido, por ejemplo, si hablamos de cuál es una verdadera creación artística, podría ser, no digo que no, pero son elementos relevantes, que un tipo de algoritmo consideremos que sí lo hace y otro tipo de algoritmo no. Porque el algoritmo con aprendizaje de refuerzo podría estar liberado al mundo y de manera impredecible y en especial indeterminada previamente, decidir hacer una obra de arte y generar una imagen, pero por su propia decisión. Mientras que los otros modelos siempre estarían más limitados por los datos de entrenamiento. Hay una preconcepción del mundo fuerte y preestablecida ahí, que en el otro tipo de algoritmos no. Entonces, por ejemplo, yo quería esquivarle un poco a la discusión de qué es el arte como tal, porque no me considero suficientemente informado, y si me ayudas quizás lo abordamos, quizás no, pero hay un punto que me parece que al menos yo identificaría como un punto esencial del arte, que es comunicacional. Acá, bienvenida a las refutaciones, pero para mí toda obra de arte tiene una intención comunicacional, ¿no? Algún tipo de expresión, se asume alguien expresa algo o hay un acto esencial comunicacional ahí, y en el fondo eso implica una voluntad por detrás.
¿no? Y sería posible ahí, por ejemplo, decir que un modelo de lenguaje nunca va a, por su cuenta, decidir hacer una obra de teatro, pero un agente con aprendizaje por refuerzo liberado quizás sí tendría una voluntad, aunque no tendría experiencia, el sentir, ¿no? Entonces, podemos separar en un sistema una suerte de voluntad de lo que es sentir fenomenológicamente. Y quizás podríamos decir que aún así puede hacer una obra de arte porque puede tener una intención comunicacional, aunque no la esté experimentando. Entonces, bueno, para mí es muy interesante esta posibilidad de nutrir el análisis, llamémosle filosófico, a partir o con los elementos técnicos que pueden ser también relevantes. Bueno, a ver, ahora quiero saber lo que estaban debatiendo. Iris, ¿querés contarnos un poco? O refutarme, si niéguenme que define el arte. Vamos al debate. Es tan difícil, es imposible. Sí hay algo de comunicación, pienso yo, hay muchos factores en realidad. ¿Qué es arte? Hay un mercado del arte que valida lo que es arte o no. Si yo hago una performance en el fondo de mi casa y nadie me ve, ¿es arte? Si nadie lo consume, si no circula en un entorno. Qué sé yo. Pienso también, bueno, el arte siempre va, o sea, si de repente las máquinas y lo que pueden crear está copando los lugares que venía utilizando el ser humano para expresarse artísticamente, quizá, yo creo que, como dice Spinetta, las almas resisten todo encierro. Creo que el arte va a encontrar sus maneras de también de alejarse y de diferenciarse de eso. Quizás el error humano, entre quizás lo feo, ¿no? Con estas posibilidades visuales de belleza que tienen las IAs, quizá los materiales, la mezcla de materiales. Yo trabajo, digamos, dentro del campo de las artes electrónicas y ahora estoy haciendo una maestría en donde estoy programando con sensores y motores. Y pienso, bueno, entonces los materiales se multiplican, ya no son ni lenguaje, ni son, no sé, visuales, sino que, bueno, se encontrará sus tangentes para igual seguir comunicando, para igual ser hechos por y para seres humanos. Y encuentro en ese pensamiento un montón de esperanza y de tranquilidad para no sucumbir al terror, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Bruno mencionaba un video en el que dos IAs hablan entre sí. Yo no lo vi, o sea, quizá lo vi en un reel, pero no le presté atención y bueno, nada, las IAs se dan cuenta en algún momento que ninguno de los dos son humanos, y yo le digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Se ponen tristes? Y no, y se ponen a hablar en modo computadoras, en modo no humano, y ahí es donde se nos van de las manos, ¿no? Donde no están subordinadas a nuestras necesidades o lo que queremos hacer con ellas, ¿no? Y dejan de ser herramienta, y eso, bueno, nada, eso produce mucho terror, pero yo creo que la creación artística humana, en tanto expresión y comunicación, siempre va a encontrar una tangente para diferenciarse de eso. Me encanta. No quiero decir nada más, quiero que cerrar ahí en en esa frase. Tenemos un ratito. Sí, lo que comentaba Bruno, si es lo que recuerdo, porque hay versiones de eso más viejas, de chatbots que hablan. No funciona muy bien, yo creo que habla de un video más de esta semana, que es, en realidad es un sistema que se le diseña a la inteligencia artificial, se le da la posibilidad de hablar con otras inteligencias artificiales con un lenguaje más eficiente. No inventan su lenguaje, no lo deciden en el momento, sino que se les programó, se le dio la herramienta a la inteligencia artificial de intentar identificar si es una inteligencia artificial. Si lo es, usa el nuevo servicio que estamos lanzando, que es lenguaje para agentes más eficiente. Y efectivamente es igual, un poco inquietante, un poco bastante, porque sí, es un lenguaje que no entendemos. De todos modos, bueno,
las computadoras siempre hicieron eso, ¿no? O hacen lenguaje binario y no por tal nos preocupa, sino por, bueno, el misterio en el cual envolvemos a la inteligencia artificial. Me gusta lo que comentabas vos, Lucía, sobre la creatividad, que nos dice la creatividad existe, pero no es sola, porque no somos solos. Hablar de creatividad como algo universal desligándolo del humano, pienso yo que no es posible, y la IA es producto de la creatividad humana. Bien, a lo que iba es que no me enojaría o le reclamaría a la IA como algo o alguien que no puede crear per se, o no me pararía con soberbia como si nuestra propia creatividad no fuera un producto social y colectivo. No sé si se entiende, puedo estar equivocado. Yo banco mucho el argumento, digamos. Sí, sí existe la intención y es posible agarrar una definición de creatividad y matematizarla, como un poco hacen en este estudio. Digo que se puede, lo intentan y hay propuestas, digo que sea la solución, pero se puede decir, por ejemplo, creativo es lo que asocia cosas nuevas que no fueron vistas, ¿no? Y de esa manera podés hacer sistemas que lo tengan más, ¿no? Y ahí traía, me resulta bastante gracioso y un poco una sátira de los nerds artistas también, este paper de hace unos años. Jürgen Schmidhuber es un investigador de inteligencia artificial muy importante, inventó redes neuronales y técnicas importantes, pero es muy divertido que estoy buscando una fórmula acá. A ver, esta fórmula es valor estético. Da una fórmula para la belleza, si mal no recuerdo, hay una que es B, y por acá, y es la belleza. Es muy divertido ver este trabajo, porque lo que dice es, y tiene bastante sentido, no hace falta decir que es la verdad del universo. Está bien, no la encontré, voy a dejar de dar vueltas. Pero básicamente lo que dice es que uno puede definir qué tan interesante o no es algo en función de su propio sistema, de lo que vio hasta ese momento y demás. Usando estos formalismos, puede agarrar y hacer un sistema que, por ejemplo, busca generar cosas interesantes, que cuando ve cosas que ya vio cosas parecidas, se aburre, y cosas más novedosas que estén dentro de su alcance de entenderlas sean sorprendentes o interesantes. Y si son demasiado complejas, tampoco le van a gustar, ¿no? Y es un modelo bastante interesante de cómo funcionaría para nosotros. Le veo cierta verdad, al menos en mi opinión, a eso. Pero es interesante que la fórmula requiere, por ejemplo, medir tu sistema previo. Está diciendo para cada uno, o sea, por ejemplo, dice que la belleza es subjetiva, está diciendo ahí, que depende de tu bagaje, de tu sistema cognitivo, por decirlo de alguna manera. Y en función de eso va a haber cosas sorprendentes, interesantes, aburridas y demasiado complejas. El texto, ahí pasé hace un ratito el link, es un poco técnico, bienvenidísimos que lo vean y debatamos al respecto. Bueno, y una cosa relacionada que es muy interesante para mí es qué será del arte de IAs para IAs, ¿no? ¿Existirá en un futuro? Y si sí, ¿cómo será? Y quizás no, pero seguro lo podemos generar. O sea, por ejemplo, usando esta fórmula, podríamos agarrar un modelo de inteligencia artificial, el más avanzado, y hacer que genere la obra de arte que es más interesante para otra IA como el mismo, o para otra IA, por ejemplo. Y ahí tendríamos alguna suerte de arte de IAs para IAs, aunque no habría surgido espontáneamente, ¿no? Seguiría siendo una obra de arte mía en ese caso. Pero bueno, las fronteras no son tan claras. Me pareció que alguien iba a decir algo, abrir un micrófono. Mati, abrí yo. A mí me parece que estaba bueno, no sé, retomar o poder abordar un poquito el tema que trajiste de los riesgos de la IA, los riesgos existenciales de la IA, y trayendo un poco estamos contentos, y dijo que la creatividad humana es única. Vámonos así. Mentira, trayendo un poco el título que nos convocaba, que es bueno esto, IA en la cultura, haciendo un repaso acá de, bueno, ya cómo están siendo la intervención de la IA en la experiencia, en la formación, en la creación de hábitos, de cultura misma, de costumbres, de rituales, ¿no? Bueno, ahí hay muchos filósofos también que empiezan a hablar de ello. Pero bueno, esto, retomar un poquito el tema que nos convocaba, que era IA en la cultura, innovación o invasión, y bueno, hablar un poquito de los riesgos y bueno, no sé, algo más.
Y como un paréntesis, antes de que se vayan, si quieren, no sé, hablamos un ratito más y si no hay más preguntas, podemos hacer el sorteo acá en vivo de las becas. Eso, yo tengo igual tomé asistencia, digamos, para los participantes porque esa era la condición. Y bueno, ahora lo podemos hacer el sorteo en vivo si quieren para ya hacerlo bien transparente. Dale, bienvenido. No me acuerdo el sistema es un Forms, ¿no? Y después el sorteo en sí Sí, es después. me pasó Ariel un archivo en Excel que armó recién, Okay. así que vamos a probar ahí para ese sorteo. Si no, bueno, lo haremos después y lo filmaremos y pasamos para que estén todos. No, está perfecto. ¿Vos tenés para sortearlo entonces con Sí, el...? ya tengo Perfecto. todo preparado. Genial. Bueno, si querés compartir y ¿Lo mandamos. hacemos ahora? Bienvenido. Como quieras. Por mí podemos charlar un poquito más de los puntos que decías, hacer un recap en relación a invasión o innovación. Dale, y después hacemos. Dale. Bueno, vamos a dejarlo ahí de fondo. Para mí se puede hacer una recapitulación en cuanto a ver, invasión hablamos de distintas maneras en las cuales interfiere en el proceso de creación, percepción, almacenamiento de la experiencia, incluso en el arte, ¿no? Y son unas cuantas, hablamos del tema de la delegación en el almacenamiento, por el hecho de que si uno lo tiene almacenada la obra, no necesita recordarlo para tener esa información, ¿no? Entonces uno se lo acordaría menos. Tenemos también, esto no lo mencionamos, pero se van abriendo cada vez más artistas autónomos en Internet, donde se hacen ya no como herramientas, sino como un agente, donde se les da instrucción básicamente de ser un artista, ¿no? Es interesante en relación a la frontera entre cuándo deja de ser una obra de arte, ¿no? O sea, si hay un artista que dice voy a crear un artista autónomo, entonces todo lo que genera de artista autónomo es parte de la obra original, a chequear, pero bueno, la instrucción puede ser tan simple como sé un artista y después el algoritmo puede no tener mayor indicación que esa y la tarea de serlo puede definirlo en sí mismo, ¿no? Los modelos de lenguaje, por ejemplo, son capaces de generar un plan o decirse sus propios objetivos. Puede decir, bueno, para considerarme un artista tendría que tener esta llegada, llegar a vender algún trabajo, y la misma inteligencia artificial puede elegir qué herramientas o procesos disponer para llegar a ese resultado y considerarse eventualmente artista. Y ahí estamos, bueno, en la frontera perfecta entre invasión e innovación, ¿no? Si se nos inunda el Internet de artistas bots, no va a estar muy divertido. Y relacionado a esto está la teoría del Internet muerto. ¿Han escuchado hablar de eso? La teoría del Internet muerto se propuso hace varios años como que cada vez más Internet era generado artificialmente, entonces se iría extinguiendo la presencia humana para que cada vez más y más el contenido sea artificial. Y eso ya se ve al día de hoy, el porcentaje es bastante alto, la verdad que no recuerdo exactamente, pero la velocidad en la cual se genera cada vez se acelera más, entonces si no hay espacios de contenido curado solamente por humanos, que ya es difícil de verificar, básicamente, probabilísticamente, el 100% de Internet va a ser generado artificialmente. Y hay un punto en particular cuando resulta que es indistinguible si lo hizo una persona o una inteligencia artificial. Y ahí, en cierto sentido, obsolece la discusión de la verdadera creatividad o no. Si uno no puede distinguir efectivamente si fue generado artificialmente o humanamente. Entonces, bueno, este caso que decimos está justo en la frontera de innovación e invasión, ¿no? Porque no simula bots, pero al mismo tiempo es una técnica innovadora. Y es muy interesante que, bueno, como innovaciones para generar arte de nuevas maneras, existen técnicas que abren puertas que no estaban, ¿no? Hablábamos hace un rato de Deep Dream, que permite hacer estas imágenes de cualidades muy particulares en el sentido de procesamiento de información.
Y la posibilidad de, por ejemplo, enchufar a alguien con un electroencefalograma, yo tengo uno acá en mi casa, y usar algoritmos para la generación en tiempo real de estímulos o arte de imagen o video en base a lo que le pasa a la persona. Y bueno, podemos ver cómo influye esto en el entrenamiento y la cultura en general. Por ejemplo, un efecto que se ve en los distintos servicios es hay una fuerte tendencia a la personalización en general. Por ejemplo, al momento de consumir cierta información u obra, hay muchos servicios que apuntan a que la manera de presentar esa obra se adapte a la persona en el momento. Y eso tiene sus ventajas, por ejemplo, la posibilidad en educación de adaptar la dificultad del material a la persona que lo está viendo. Por ejemplo, puede servir para la inclusividad, si hay personas, por ejemplo, con cierta discapacidad, la posibilidad de adaptar información a sus estilos. Esa es una gran ventaja, pero al mismo tiempo se da un efecto que culturalmente va a ser cada vez más importante, que es la hiperindividualización de las cosas, ¿no? Las maneras de consumir y acceder a la información van a ser distintas para cada persona y va a escindir experiencias que antes eran compartidas, como lo que decíamos del museo, por ejemplo. Quizás antes las personas iban sin dispositivos que intermediaran y socializaban la experiencia y antes y después de lo que fue. Uno consume películas y series y hay un vocabulario compartido, y bueno, hay muchas personas desde lo cultural y lo histórico, por ejemplo, Harari o Jung también, que hablan de la historia, de las historias y los arquetipos como organizadores fundamentales de la cultura colectiva. Y eso se basa en historias en común que tenemos. Cuando la gente habla de qué series ve y demás, eso es un terreno en común que permite la verdadera comunicación entre personas. Ahora, imagínense si nosotros tenemos todas un modo de entretenimiento, de consumo de información 100% personalizado para cada persona. Eso impide la posibilidad de compartirlo. Si cada uno ve historias distintas, está alienando a cada persona en una experiencia distinta y cambia totalmente la dinámica de bueno, la información cultural compartida ahí. Y bueno, estaría por verse cómo va impregnando eso en el tejido social, donde al menos para estos autores, Harari, Jung y demás, los mitos o las narrativas son fundamentales en una sociedad, son lo que genera una nación y posibilita también las demás capas después de la organización social. ¿Qué nos cuentas vos, Iris? Ahí me estabas mencionando el link. No, perdón, yo también me fui por una tangente, recordé una obra de un artista audiovisual que, por cierto, admiro un montón, que se llama Sebas Berea. La obra se llama Alma y ronda sobre la pregunta, si creamos una máquina capaz de crear, ¿cuál es la necesidad de nosotros? Que me parece que está súper relacionado con todas estas preguntas que nos estamos haciendo acá. Total. Hay personas que mencionan a este riesgo como el e-risk, el ikigai risk. Se ve que ikigai es una palabra japonesa que significa el significado de la vida, algo así. Y bueno, esto, que ¿dónde vamos a encontrar significado si no podemos, en cierto sentido, producir el valor? Es interesante, está bueno, siempre que se puede identificar antecedentes. Hay gente ya en el mundo que no necesita, por ejemplo, trabajar o producir para vivir, gente o millonarios o monjes, monjas, que simplemente experimentan la vida y se ve que están bien, están tranquilos y viven en paz con sus actividades, así que ese es un buen antecedente. Sin embargo, bueno, nosotros en la cultura occidental tenemos muy asociado nuestro valor y significado en general a una dimensión productiva, y en especial, bueno, hablando un poco de riesgos, un gran referente es Nick Bostrom. No sé si han escuchado hablar. Él fue de los, bueno, no de los primeros, pero de los más importantes que trabajaron el tema del riesgo de la superinteligencia artificial. Primero trabajó mucho el lado negativo, llamémosle, los riesgos, y en su último libro, Deep Utopia, habla de cómo podría salir bien, ¿no? Si sale todo muy bien, digamos. Y aún así es un cambio vertiginoso, porque, por ejemplo, la hiperproductividad de estos sistemas, de todos modos va a existir,
el valor de la inteligencia va a tender a cero. Se llama Nick Bostrom, me faltó el espacio. Entonces, él habla, por ejemplo, de cómo sería una sociedad post-instrumentalista. Eso sería una sociedad donde está todo resuelto, digital y físicamente. Uno tiene un robotito que hace todo, o tenés, por ejemplo, fármacos superpotentes. ¿Para qué vas a salir a correr? Estamos con ese ejemplo. Si tenés una pastillita que te da estado físico, ¿no? ¿Para qué vas a aprender a cocinar si tenés el robotito que cocina como el mejor chef del mundo? Así que, bueno, en cualquier caso va a ser un desafío interesante encontrar el significado y en especial nos va a forzar a conocernos a nosotros como humanidad muy bien. ¿Qué es lo que en el fondo nos hace humanos, ¿no? En especial cuando tengamos interfaces cerebro-computadora y mentes colmena y demás cosas de ciencia ficción. Probablemente en todo este espacio de posibilidades hagamos un cerquito y digamos, bueno, queremos seguir tocando la guitarra en un fogón y vamos a seguir haciendo eso. El arte nos hace humanos. A mí me gustaba ir y después repetí para cerrar la frase que hablaste de la creatividad humana, porque, bueno, un poco ahí a pedido de Germán vamos a hablar de los riesgos un poco más. Si están con un poco de miedito, no escuchen más. Creo que es muy importante lograr volver a eso independientemente de esta valoración que pone el sistema sobre nuestra existencia en relación con la producción. Es importante siempre poder recordar, y lo digo porque me lo tengo que decir a mí misma también, que el mercado no es el que define el valor de lo que hago, entonces yo voy a hacer arte de acuerdo a lo que yo creo que es arte y lo voy a seguir haciendo aún si no tiene ningún impacto en ningún mercado o institución validadora, ¿no? Y esto es muy importante porque yo encuentro que el arte tiene que ir por el lado de lo colectivo y se relaciona con lo que decía Lucía, era que hablaba sobre la creatividad como algo colectivo, ¿no? Y creo que es importante refugiarse de estas reglas del capitalismo y de esta como invasión de lo utilitario y lo hiperproductivo. Bueno, siempre se ridiculizó bastante uy, se me fue el nombre, los Amish, ¿no? Que siempre fueron muy resguardados de la tecnología. Y bueno, como se ve que, al menos es muy razonable que exista alguna clase de filtro, ¿no? Que no dejarse invadir inmediatamente por las nuevas tecnologías, como pasa con el celular, las redes sociales. Digo, uno nunca tiene tiempo, ni se pone en tela de juicio a nivel social y cultural. ¿Queremos realmente todos estar usando esta herramienta? Entonces no hay un cierto margen o espacio de hacer esa deliberación, al menos colectivamente. Incluso cuando, no sé, hay un caso que no es tanto del arte, o la cultura posible de sí, pero el caso de Uber, por ejemplo, que es una aplicación que se intentó detener con fuerza desde el Estado y no se pudo, ¿no? Y hubo un cambio cultural fuerte entre los taxis y todo lo que era la cultura del mundo de los taxis a lo que es el Uber, ¿no? Y bueno, hubieron intentos del Estado de regularlo y hubo una batalla contracultural importante ahí, pero bueno, ganó la facilidad y el incentivo económico de Uber y no se pudo regular demasiado. Bueno, pero porque funciona a nivel productivo económicamente, ¿no? Claro. Hay un montón de personas con necesidad que de repente pueden empezar a generar dinero por volverse proveedores del servicio a través de esa aplicación. Y bueno, nada, en ese sentido el mercado ganó. Pero bueno, en el arte tenemos, creo, la posibilidad de escaparnos y finalmente hacer nuestra performance en el fondo de nuestra casa o generar, lo voy a llevar a algo más real y más concreto, generar, autogestionarnos espacios, movidas, grupos de investigación, fomentarnos también la exhibición, como por fuera de esa necesidad loca
incorporarse sí o sí al sistema que nos está obligando a incorporar esas herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, por ahora vengo zafando de usar la IA en mis creaciones digamos, como herramientas base de lo que hago. Tengo solamente una obra en donde utilicé, en realidad trabajé con una amiga que estaba utilizando redes para procesar video e imagen, pero para hacer una crítica sobre eso, para generar una crítica sobre nuestros tiempos. Pero no incorporo la inteligencia artificial, pero también me doy cuenta de que no necesariamente no utilizarlas es una forma de resistir, entonces voy por lo otro, ¿no? Generar espacios de encuentro, compartir la información, no sé, enseñar, aproximarnos a la tecnología también, porque hay que, digamos, salir el analfabetismo informático, porque tenemos que poder también defendernos, pero bueno, encontrar ese refugio en donde entendemos que la tendencia no tiene por qué ser el mandato para el arte. Bueno, mostraba esta slide porque, bueno, desde UMAI estamos muy alineados con estos propósitos. La idea de UMAI, el objetivo es armar un ecosistema guiado por la IA por el bien común en LATAM. Tenemos distintas áreas de comunicación, educación y desarrollo. La parte de educación es muy importante porque, bueno, como estuvimos viendo en esta charla, pueden chusmear el sitio también que tiene un diagramita que nos presenta un poco. Todas estas son tecnologías que nos inciden fuertemente en todas las disciplinas. Es muy importante que podamos trabajarlo colectivamente porque también es necesario que haya una pluralidad de voces, no solo por representatividad, sino porque se requieren expertos de todas las disciplinas, desde la cultura, desde la salud, desde el derecho y la ética, de todo lo que involucra, es esencial. Por eso, bueno, damos cursos de técnicos y no técnicos, de todo tipo, y bueno, también participamos y gestionamos distintos espacios para tratar estos temas, desde un aspecto técnico, un aspecto de impacto social y demás. Les comentaba hace un ratito el tema del estudio del impacto en la memoria autobiográfica del uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, es un estudio que querríamos hacer con un toque de clínica, y ahí comentaban una persona que le coparía participar, estaría buenísimo. Así que bueno, un poco a eso apuntamos. Pero nos quieren decir cosas. Flor, era buenísimo. Y Lucía, tenías un comentario. No, hablando un poco de esto, me quedé con lo del Uber y bueno, con cómo se está llevando de pronto la sociedad a un individualismo brutal, donde cada uno busca por obvias necesidades, ¿no? Salvar su propia economía y salvarse, perdón que lo diga así, el culo a sí mismo. En esta cosa bueno, de pensar el arte como algo colectivo, es donde podemos construir cosas que de alguna manera lo tomo y trato de, bueno, de recopilar esto que vos dijiste, de apostar a lo social para poder construir cosas colectivas que nos saquen de ese enfoque que atenta, ¿no?, contra lo colectivo, contra pensar cosas nuevas, contra producir cosas que tengan más que ver con esto, con cambiar las perspectivas o con avanzar en otras cuestiones más sociales y no tanto lo individual. Entonces, si uno se centra, lo digo porque me lo plantean mucho cuando yo digo, no tengo ganas de pintar para caer en el mercado y vender y qué sé yo, y entrar en esa, y te dicen, no, bueno, pero entonces vas a quedar afuera, como que de alguna manera, particularmente con los gobiernos actuales que hay a nivel mundial, te van llevando, ¿no?, de alguna forma como a caer en eso de si no entras en esta, quedás afuera. Y lo digo porque yo estoy como, me molesta con el entorno que te dice que si no haces lo que tenés que hacer para ganar dinero o para ser rentable, es como que no existís, ¿me entendés? O te dejan fuera. Y bueno, creo que hay que resistirse a eso y que por supuesto el camino es colectivo. Entonces, nada, es una pequeña reflexión a raíz de esto que habías dicho del Uber, lo pensé y dije, sí, es así, y no es común, no es casual que esto suceda, tiene que ver con toda una movida política que defiende intereses de muy pocas personas y que necesitan que estemos cada vez más aislados
y que pensemos menos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las inteligencias artificiales que sin duda pueden ser muy buenas, pero también, hablando un poco de lo que estuvimos charlando, si se aplica mal, uno tiende a abandonarse y a dejar de pensar o de reflexionar un montón de cosas, y por eso yo me metí acá, ¿no? Porque les dije al principio, yo la uso mucho y yo quiero saber qué estoy haciendo estando en esto, ¿no? Quiero pensar y reflexionar sobre por qué yo decido utilizar la inteligencia artificial y revisarlo también para no abandonarme y caer en las manos, porque no creo que sea sin intención, ¿no? Los avances de la inteligencia artificial y que de pronto sea tan fácil la vida y tan fácil acceder y tan fácil resolver, no creo que sea sin ninguna otra intención que no tenga que ver con el beneficio de unos pocos. Entonces, bueno, no, eso, una pequeña reflexión justo que estaba hablando Iris y se me activó ese pensamiento nada más. Está buenísimo, estamos súper alineados. Hablamos al principio de cómo intereses comerciales son el principal motor de desarrollo de todo esto, así que sí, efectivamente eso vira efectivamente cómo se da la dinámica de todo esto. Un poco un tema relevante que fue bastante conocido es el tema del sesgo de los modelos, en especial se habló mucho del sesgo de género, pero ahora se ve más también trabajo sobre el sesgo político. Los modelos de lenguaje son altamente persuasivos, pueden ser muy buenos en convencer a la gente de cosas y de maneras sutiles. Entonces es un efecto muy importante esto de, al mismo tiempo, uno va delegando su pensamiento y se acostumbra menos al pensamiento crítico y al razonamiento propio, el pensamiento crítico, y al mismo tiempo cada vez se inciden más los modelos y se usan más y con estas intenciones. Habrán escuchado quizás todo el tema de Estados Unidos versus China, OpenAI versus DeepSeek, ¿no? OpenAI tiene este modelo, ChatGPT, asumamos que todos acá lo hemos usado, y resulta que China liberó un modelo de código abierto, es un modelo que uno puede descargar y correr en su computadora, es una computadora muy potente, sin ningún control, ¿no? Y eso fue una gran batalla geopolítica y al mismo tiempo los dos modelos tienen una inclinación política muy importante. Todos estamos al tanto del tema con Elon Musk y el avance de la ultraderecha en el mundo. Bueno, su modelo Grok tiene eso programado explícitamente. O sea, es un modelo de lenguaje, te genera texto, pero tiene entre sus instrucciones siempre puesto, por ejemplo, que no puede mencionar a Musk y a Trump, por ejemplo, se lo ponen explícitamente. Y no solo al momento de la instrucción final, sino durante el proceso de entrenamiento está diseñado para que favorezca ciertos intereses políticos. En el modelo de China, por ejemplo, si le preguntás por el episodio de la revolución en Tiananmen Square, no te lo dice. Si preguntas por Taiwán, te dice que es parte de China, ¿no? Y efectos similares se ven en el otro modelo. Y es muy distinto esto a la propaganda tradicional, porque vos podés liberar modelos diseñados para ir convenciendo a la gente sutilmente de cosas. Existe un espectro político de modelos políticos, LLMs, donde mapean un poco las preferencias políticas de los modelos, son estos cuadritos. Para distintos modelos mapean libertario, autoritario, izquierda-derecha, en un cierto espectro político, donde se ubicarían los distintos modelos. Y estos se pueden, acá hay un estudio, se los paso. Esto está buenísimo saber que existe ese sesgo político, que se puede diseñar explícitamente, y posiblemente pensar en, bueno, cuáles son las maneras de tener modelos cuyo sesgo sea tu bienestar o el de la sociedad en general. Bueno, un poco para eso existimos también desde UMAI, porque, bueno, crear estos modelos implica un conocimiento técnico importante y bueno, por eso el ecosistema de educación, investigación y desarrollo, además, un poco para pelearla en esta línea. Bien. Bueno, preguntas, comentarios, estamos ya llegando a la hora. ¿Cómo? Bueno, Mati, si no hay más preguntas ni comentarios, podemos cerrar. Comparto pantalla, hacemos el sorteo. A ver, acá
y nos comparte el colectivo de Lightcoders de Sí, Argentina. eso, Coméntanos. quería compartirles ya que estamos y que hay muchas personas que pertenecen al mundo de la creación artística, si tienen interés en acercarse a herramientas que son del palo open source. Normalmente, bueno, en el colectivo de Lightcoders nos dedicamos específicamente al light coding, pero circula mucha información alrededor de las tecnologías al servicio de la expresión artística y debatimos un montón sobre estas cuestiones, así que quienes quieran entrar, en la página que pasé están nuestros canales, mayormente nos comunicamos por un grupo público en Telegram. Súper, aguante el live coding. Bienvenidos comentarios o preguntas por el chat. Y bueno, y podemos ir al sorteo nomás. Germán, si querés Dale, ahí vamos. mandarle. Bueno, vamos a estar obsequiando unas becas. Tenemos cursos de todo tipo, de programación para crear tu GPT desde cero, si quieren pueden hacerlo, y si no, también usar herramientas sin código para distintas cosas, y también cursos de IATP, Guía para Todo Público, donde pronto vamos a relanzar el curso de herramientas de IA, también para ser usado en el arte con todas las críticas que estamos teniendo. Y también fundamento de inteligencia artificial y demás, la verdad que una amplia variedad y bueno, alineadas a los propósitos que comentamos. Bueno, a ver cómo resulta. Mucha suerte a todos. ¿Ella salió? ¿Lo están viendo? No. Sí. Lo estamos viendo, ya salió. ¿Cómo es? ¿Son esos que están Rosana, ahí? Victoria y Bruno. Vamos, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Espero que nos sigamos cruzando en estos espacios y también seguir escuchándoles y que sigamos trabajando y elaborando estos temas colectivamente, como dijimos. Mil gracias, Iris, también por participar y a ustedes desde Demos. Gracias, Mati, gracias, Iris. Y bueno, gracias a todos por quedarse hasta el final también. Súper interesante. Gracias, Bueno, saludos a todos. Abrazo grande. Chao. Chao, muchas gracias.